Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Hoy es martes 14 de julio del año 2026. Son exactamente las 10 de la mañana con 11 minutos. Les habla en vivo y en directo Vidal Dorado. Quiero saludar, dar la bienvenida, decirles que con mucha alegría recibo en este estudio de televisión a nuestro amigo, el doctor, abogado, politólogo, ex asambleísta departamental, el señor Jorge Santiesteban. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, sobre todo amigo, y muchas gracias por la invitación y caramba, alegría de verlo. Me alegra a mí y al equipo también tenerlo con nosotros acá y que pueda sumarse a partir de ahora a este grupo, a este staff de personas que puedan contribuir con su opinión de una u otra manera a lo que vive el país. Nosotros acá no tenemos la intención de cerrarle la puerta a nadie, tampoco queremos dimensionar la realidad de los hechos, somos un vínculo entre la ciudadanía y cada persona que viene acá. Creo que todos tienen derecho a expresarse y a hacer pública su voz muchas veces indignación o tal vez satisfacción, eso veremos de acuerdo a lo que desarrollemos en la entrevista. Don Jorge Santiesteban, no le gusta que le diga don Jorge, ¿no? No. Jorge no. Usted es mi amigo. Doctor Jorge Santiesteban. Yo siempre digo don Jorge por una cuestión de respeto. Jorge Santiesteban, bienvenido a esta casa periodística. Me alegra reencontrarlo una vez más. Hoy vamos a hablar de lo que hace precisamente al interés nacional, ¿no? ¿Cómo ha visto el país? ¿Cómo ha visto a Rodrigo Paz Pereira? ¿Cómo ha visto a su gabinete? ¿Cómo ha visto el manejo político, económico del país en manos de Rodrigo Paz Pereira? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿Qué le está faltando a este gobierno para poder encontrar el rumbo que se ha propuesto? Muy bien, primeramente muchas gracias. Soy uno de los fieles seguidores de su programa y hoy me encuentro en dicho estudio para poder desarrollar estas inquietudes y sobre todo llenar las expectativas de las personas. Conforme a usted me pregunta, el gobierno de Rodrigo Paz, si bien no tiene más, bueno, alrededor de 6 meses, o 8 meses, mejor dicho. 8 meses, de los cuales de los 8 meses son 6 meses de una problemática que viene arrastrando lo que es la gasolina. Una problemática en la cual día a día se está viendo la población está en el descontento específicamente en ese ámbito, como también vivimos más de 50 días de paro. Es un gobierno en la cual de a poco está queriendo generar una gobernanza, y la gobernanza significa la aceptación de parte de la sociedad hacia las políticas públicas. Está en la lucha, en la búsqueda, en la pelea. Pero hay que rescatar una cosa, la población sigue teniendo esperanza, una esperanza de ya el no vivir, digamos, como se estaba viviendo 20 años atrás con un sistema de gobierno o una forma de gobierno en la cual era muy reprochable para nuestra sociedad. Me refiero al movimiento al socialismo, un movimiento al socialismo que le hizo daño a este país, que le hizo daño a los derechos fundamentales y sobre todo de que dejó un país en quiebra. Interrumpo, breve. ¿Esa esperanza que tiene el pueblo, cree usted que la tiene en Rodrigo Paz? Creemos, lógicamente, que la esperanza está depositada en él debido a que él es el presidente de la República. Perdón, interrumpo nuevamente. ¿Esa esperanza sigue igual que hace 8 meses o usted cree que ha ido cambiando a lo largo de este tiempo desde que asumió Rodrigo Paz? Es buena pregunta. La sociedad boliviana inició con esperanza. Gran parte de los bolivianos hoy en día cree en esa esperanza. ¿Por qué le digo eso? Porque resulta que administrar un Estado es difícil. Y el administrar un Estado significa conocer qué es el Estado, saber dónde está el Estado y saber para qué sirve el Estado. Esas personas, de la noche a la mañana, por más que sean presidentes recientemente electos, es difícil encontrar todavía, porque resulta que hay un andamiaje tremendo que ha dejado el sistema del MAS. Me refiero al ámbito jurídico, al ámbito normativo, la misma constitución política del Estado, los impuestos que están diseñados solamente para alimentar el aparato burocrático y el aparato centralista, donde odia a los regionales, donde odia a los
líderes de las regiones, de los municipios, los de los departamentos. Entonces, todo ese andamiaje que ha venido construyéndose de hace más de 20 años, es lo que en 5 años se espera que de a poco vaya desmembrándose eso. Entonces, es muy difícil pedirle paciencia a la ciudadanía. Ojo que no soy aférrimo defensor del gobierno, pero sí tenemos que poner las cosas bien claras y ser fríos en esto. Tampoco nos podemos engañar a la sociedad diciendo de que en 5 años vamos a estar transformando, o un gobierno va a estar transformando lo que en 20 años, lo que en más de 20 años un gobierno del MAS destrozó este país. Estamos en quiebra. Entonces, yo creo de que estamos 8 meses viviendo una gestión todavía con esperanza de que podamos tener días mejores. Así debe pensar un ciudadano, así debe pensar una persona que ha ido, ha votado y sobre todo ha querido tener un cambio, y no me refiero específicamente a lo que fuera Rodrigo, hubiera sido también Tuto, hubiera sido el mismo Samuel, pero uno diferente. Hoy en día sí tenemos uno diferente al MAS, y eso es todavía la esperanza que yo tengo de que podamos tener mejores días. Bueno, ¿qué debe hacer Rodrigo Paz para que esa esperanza deje de ser esperanza y se convierta en una realidad? A ver, no ha mejorado el tema de los combustibles, seguimos con colas, se complicó con el tema de la gasolina basura, el tema económico ha ido empeorando en los últimos meses. No quiero echarle la culpa a Rodrigo, pero supuestamente Rodrigo tenía la fórmula para mejorar o componer aquello. El dólar, no digo se ha disparado, se ha estabilizado, porque también llegó a 20 bolivianos en su momento, pero la población en su mayoría no siente que ha mejorado la cosa. ¿O usted cree que ha mejorado? Lo que usted menciona es la cruda realidad. Vivimos en una época muy difícil, vivimos con combustibles dañinos, vivimos con un alza de la canasta familiar tremendamente inesperada, digamos, por la sociedad y por las familias. Estamos en una situación crítica, de eso no hay que negarlo. Ese es el resultado de lo que nos ha dejado el movimiento al socialismo, de lo que nos ha dejado esa izquierda nefasta, en la cual solamente han estado administrando el Estado para saquearlo y han administrado el Estado para no producir lo que es la riqueza de los ámbitos naturales que tiene Bolivia. Entonces, hoy en día lo que tiene que hacer el gobierno de Rodrigo Paz es sincerar primeramente la economía. Segundo elemento, transparentar las instituciones. Tercer elemento, desburocratizar todas las instituciones, que implica eso mismo, pero también no alimentar a aquellas empresas estatales que no dan resultados, ni rédito económico, ni beneficio alguno para la sociedad. Entonces, tenemos que dejar, o tienen ellos que dejar, esas mismas prácticas en la cual cuando se vivía en una bonanza económica se derrochaba plata. Hoy en día no se vive una bonanza económica. Hoy en día la gente inclusive está mucho más informada, y lamentablemente la sociedad se encuentra más informada debido a la escasez de todo. ¿Está haciendo esto, Rodrigo? A ver, son 3 puntos que usted ha hecho: sincerar la economía, transparentar las instituciones, acabar con la burocracia. ¿Lo está haciendo, Rodrigo? Sincerar la economía en el ámbito del dólar, todo mundo, y creo que la mayoría de los analistas económicos manifiestan de que a través del cambio variable ya es un elemento esencial para poder decir de que la economía se debe sincerar y que no debíamos seguir viviendo en una mentira de un tipo de cambio estático. Por otro lado, el transparentar las instituciones, creo que ahí no lo está haciendo bien. Hemos visto que en pocos meses han venido muchos acusados, presos por el tema de la gasolina, inclusive. Hoy en día por un gerente de BOA, por una administración de una institución tan importante que es una empresa del Estado, en vez de administrarla se pone a viajar y hoy en día se encuentra investigado. O sea, no está demostrando la transparencia institucional. En ese ámbito creo que no estamos viendo a un gobernante transparentando su institución. Por otro lado, vemos de que dentro del presupuesto general del Estado también está inyectando dinero a las empresas deficitarias que genera el Estado. Es decir, esas empresas que son más de 60 empresas del Estado
equivale a alrededor de 14.000 millones de bolivianos que se inyecta a fondo perdido. Ese presupuesto está contemplado también en este año que viene y que estamos con la misma dinámica de los anteriores años y la misma dinámica del movimiento al socialismo. Es ahí donde vemos de que hay una deficiencia en la gobernanza o en la gobernabilidad, donde también esperamos que los diputados, senadores que hemos estado escuchando de parte del gobernador Velasco en este caso, que está haciendo mucho más eco en el tema de refutar y estar en contra de este presupuesto, debido a que no está contemplando lo que Rodrigo Paz decía en su momento en el ámbito de su campaña, el 50-50, que no lo está haciendo. El 50-50 parece que está emanando de las propuestas de las propuestas que sale de la región y específicamente de Santa Cruz, con la última propuesta que generó o que está generando el gobernador Juan Pablo Velasco, y que creo que un senador de nombre Leonardo Roca lo va a presentar después del receso de las vacaciones que tienen los parlamentarios. He visto un gobierno en principio muy unitario, que logró que todos los bolivianos generen esa expectativa positiva y esperanzadora de que Bolivia es una sola. Sin embargo, de un tiempo a esta parte veo un gobierno que está muy confrontacional. Es más, se pelea hasta con sus propios aliados, con Tuto, con Samuel, los llama viejos políticos del pasado. ¿Cómo ve usted esta postura que adopta el gobierno en lo político? Impredecible. Primero hay que destacar una cosa: el presidente Paz tiene, describiéndolo a él como una persona y como un mandatario, tiene la habilidad de poder tener discurso de unidad. El que está generando los discursos de confrontación son sus funcionarios propios. Él no se está presentando o él no se está prestando para generar un discurso de confrontación. Él mantiene su discurso. La ventaja del presidente Paz es de que es una persona aceptada, que es una persona que tiene un carisma importante político, conoce ese ámbito, pero él no se está metiendo en generar confrontaciones. Por ejemplo, la última confrontación fue de un ministro de Obras Públicas, en la cual condenó a los políticos de Bolivia, digamos, ¿no? Sin mencionarlos, pero eso ya genera una confrontación y genera también una incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? Que cada uno de los políticos que él menciona tiene pues una bancada dentro del ámbito nacional. Tiene diputados. Manfred tiene diputados, Tuto tiene diputados. Entonces, condenando a los que posiblemente pueden generarle una gobernanza o una gobernabilidad. Eso es bueno. Creo que es un exabrupto inclusive, ¿no? Porque yo creo que tienen que estar a la altura. La altura que Bolivia y que los ciudadanos esperan es de tener autoridades que no vayan a una confrontación y una desacreditación de personajes. Aquí lo que tenemos que desacreditar, lógicamente, son las malas prácticas de la corrupción, de lo mal que nos han dejado este país. Eso hay que condenar. No hay que condenar a las personas que tienen la vocación de poder servir o la intención de poder servir, pero creo que los bolivianos no necesitamos ese tipo de conducta. Bueno, mucho se está hablando también del comportamiento de estos líderes políticos, sobre todo en los 53 días de paro o de bloqueos, en sentido de que los aliados pensaron en la segunda opción, que era la salida de Rodrigo Paz Pereira. Sí. De hecho, recientemente se ha presentado un proyecto de ley para revocatorio, lo están trabajando, están buscando alianzas. Yo no sé si será un argumento para lograr una alianza con el gobierno nacional o si la intencionalidad va en ese camino. El gobierno tiene dos opciones y se está trabajando en eso. Primero, defenderse ante un revocatorio, con posibilidades que lo saquen dentro de 1 año y medio. Y la segunda, trabajar para una reelección. Y consulto, y directo, ¿usted cree que el presidente Rodrigo Paz después de esta tiene posibilidades de ser reelecto? No me atrevería a mencionar si puede o no puede, pero sí me atrevo a mencionar de que el pensar de un revocatorio es pensar de que, bueno, eso no es gratis, eso eroga mucha plata. Un revocatorio yo creo que es una figura vana dentro de nuestro sistema. Supuestamente, y se lo digo como politólogo, un estudioso de la ciencia política y sobre todo del poder, pero estos temas de estar revocando, poniendo, sacando,
no estamos a la altura todavía de sostenerlo, debido a que la conducta, la capacidad de algunos parlamentarios son de dudosa procedencia, es decir, golpean para negociar. Y esa es la mala práctica política y es una cultura muy vaga que solamente desperdicia tiempo, desperdicia criterio de poder avanzar y sobre todo eroga plata. Son millones de bolivianos para un revocatorio. Yo creo que ese revocatorio representaría varios hospitales, varias unidades educativas y cosas que la gente realmente necesita, pero ¿qué sacamos nosotros con eso? ¿Aprendimos a votar? Bueno, pues entonces no tiene que existir pues revocatorio. Entonces, yo creo que ahorita, hoy en día el ciudadano tiene que abocarse a exigir las obras, a conocer el Estado, pero no nos aboquemos solamente a elegir y a sacarlos antes de que termine un mandato de 5 años. Eso es ilógico. Yo creo que la altura de la sociedad debe ser tener esperanza, pero sobre todo conocerlo el Estado y otra cosa más, saber votar, saber elegir. No es solamente porque no era del MAS, yo voté por él, o sea, hay que tener criterio, hay que tener un objetivo propio. Así fue, ¿no? Sí, pero ahí está el tema. Fíjese de que lamentablemente la votación en toda Bolivia, o a nivel mundial, mejor dicho, son de carácter sentimentalista. No vemos los programas de gobierno. Fíjese usted que hasta ahorita nadie habla casi de lo que el programa de gobierno de Rodrigo Paz propuso en su momento y lo que no está cumpliendo. O sea, no estamos haciendo ni siquiera una evaluación de ello, porque nos olvidamos del programa de gobierno. Incluso en plena campaña era criticado el programa de gobierno de Rodrigo Paz, pero sin embargo votaron más por él. Así es. No me dijo puntualmente, ¿tiene opciones Rodrigo a ser reelecto? No, en estos momentos no tiene. Si las elecciones fueran hoy o mañana. No, porque no hay resultados todavía. Es decir, si hacemos revocatorio se va también. Ojalá no exista esa figura, no estoy de acuerdo, pero si existiera, se va. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos en casa? Cuando digo en casa me refiero a acá a Santa Cruz, ¿no? Me gustaría conocer su mirada sobre las nuevas autoridades. Ni tan nuevas, ¿no? Ya llevan 2 meses. Cuando se habla de las nuevas autoridades acá en Santa Cruz, miércoles, pelan los ojos, pelan los dientes y empiezan a llamarlo traidores al que de repente hace una mínima observación. Y es feo, ¿no? Es feo cuando... Creo que deberíamos ser más abiertos a la crítica, abiertos a la posibilidad de dialogar y encontrar puntos de coincidencia. Mamén arrasó con un 70 y pico % que ha dejado boquiabierta a todos y con la vara muy alta, ¿no? De que lo que venga tiene que hacerlo bien porque si le pela va a ser más de lo mismo, ¿no? Y sería un desencanto total. Y el gobernador de Santa Cruz, joven, no sé si mucho más joven que Camacho, con poco y mucho por hacer, porque lamentablemente tiene las manos atadas. Hoy estamos en el segundo día de paro, por ejemplo, y un paro que va sobre sus espaldas, ¿no? Desgraciadamente uno de sus colaboradores habló muy fuerte, creo, contra los trabajadores y se fueron al paro, pues, ¿no? Estamos hablando del hombre encargado de la tecnología, el señor Juan de Dios Villarruel. Contra él es el paro, no es contra JP. De hecho, están pidiendo su renuncia. ¿Cómo estamos en casa? Gobernación, alcaldía. Gobernación y alcaldía. Primeramente, vuelvo a repetirlo, tiene esperanza la gente de estas nuevas autoridades. Están todavía fresquitas, tienen menos de 3 meses de gestión. Hoy en día hemos visto de que están en plena evaluación de lo que fue y lo que dejaron de gestión las anteriores autoridades. Vemos a un Mamén Saavedra que lógicamente arrasó en las elecciones. De 11 concejales, tiene 10 concejales. Y ahí es donde está la pregunta. La democracia depositada en el Consejo Municipal, ¿quién supervisa la misma democracia? Algunas veces la democracia se convierte en desgracia. Pero de todas maneras, ayuda bastante este número a su gestión. Generarle evaluación
en tan pronto tiempo es muy, muy difícil. Hoy en día podríamos hablar de una expectativa que se estaría viendo en cuestiones tan mínimas. Por ejemplo, aquí en la ciudad, baches que no estaban, que antes estaban huecos, bueno, eran baches, hoy en día ya están tapados, digamos, por la San Martín y demás lugares, y eso genera también un poco de confianza en la sociedad y esperanza de que, bueno, está empezando a tapar un bache, puede también empezar a generar una buena gestión, ya sea en ámbito de obras de impacto. En el ámbito de la gobernación, sabemos todos que la gobernación está muy pobre, la alcaldía recibe 4 veces más que la gobernación, y la gobernación lamentablemente tiene bastantes deudas. Hemos escuchado de que han aplicado un plan del 25 y 30% de recortes presupuestarios y del personal para lidiar el tema del embarque económico en base a los ingresos que era de IDH y de otros impuestos. La gobernación ha presentado un proyecto de ley para poder profundizar un poco más las autonomías departamentales, que es un elemento de los 7 elementos de los impuestos de coparticipación. Tengo entendido que él es el IT, que es una propuesta para poder generarle mayor ingreso económico de coparticipación ciudadana, que recordemos que la gobernación dentro de sus ingresos económicos no recibe ningún tipo de coparticipación ciudadana en base al beneficio para sus arcas, en base a la gestión. Solamente recibe el dinero del IDH, el dinero del 11% y el dinero de los impuestos específicos a los hidrocarburos. Tiene 3 tipos de ingresos, a diferencia de otras entidades, de ETAs, como le dicen. Entonces, este proyecto de ley está muy interesante, tuve la posibilidad de verlo, de escucharlo, y yo creo que sería un punto muy importante para poder profundizar las autonomías departamentales, que de hecho es pues con plata, es con recursos económicos, y yo creo que la gestión tiene que estar acompañada, lógicamente, de una aceptación, pero para llegar a la aceptación y para generar gestiones con economía, con recursos económicos. ¿Cuál cree usted que será el boom de Juan Pablo Velasco? A ver, hace poco se habló de la Guardia Departamental y generó debate, generó expectativa también, pero parece que se vio truncada por temas de presupuesto también, ¿no? Hablaban de la posibilidad de recurrir a los bonos de carbono para poder generar la plata necesaria. Estamos hablando de equipamiento, personal, logística, infraestructura, etcétera, y no es para 6 meses, ¿no? Por lo menos para 5 años de gestión, si es que se logra materializar aquel proyecto. ¿Cuál cree usted que será la obra maestra de JP Gobernador? Ya, para llegar a ese punto, primero que tengo entendido de que los recursos económicos de la gobernación son de 1.200 millones de bolivianos. De los 1.200 millones de bolivianos, con los recortes y demás cuestiones, es menos todavía. Pero vámonos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que usted estaba hablando de lo que es la Guardia Departamental. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un presupuesto de 40 millones más o menos aproximado de bolivianos. Pero resulta que la gobernación asume de hace años atrás una competencia que no es la que ellos deben asumir, como es el tema del pago de los prediarios. El pago de los prediarios representa 8 bolivianos por cada preso. ¿Cuántos presos tiene Palmasola? El último censo reflejado ha sido alrededor de 9.000. Sin tomar en cuenta las otras cárceles que existen en Puerto Suárez, en Montero y en otros lugares más, que sumados a ellos, alrededor erogan un gasto de 20 millones de bolivianos, o 21.000 millones de bolivianos, un poco más. Es decir, estamos hablando de la mitad del presupuesto de una Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y el resto en qué se va, digamos? ¿Usted cree que va a dar plata o va a alcanzar para equipamiento de una Guardia de Seguridad Ciudadana? No. Se hablan de los bonos de carbono.
este bono de carbono tiene una hermenéutica muy compleja de poder disipar o poder generar una distribución económica que depende también del centralismo de un ministerio. Entonces no es así nomás. Eso hay que profundizarlo. Pero lo que rescato yo es que para llegar a las obras emblemáticas, por ejemplo, el tren metropolitano que mencionó, por ejemplo, las conexiones de las carreteras troncales para poder generar mayor productividad y para poder generar mayor transitabilidad incluso del Atlántico, del Océano Atlántico y del Pacífico para ver, ¿cómo se llama? Para verticalizar el departamento, para hacerlo vertical en carretera, para que haya conectividad no solamente departamental, sino también con el Paraguay y con el Brasil, y participar en el tema de los bioceánicos. Yo creo que eso va a ser un emblema muy importante en la gestión, porque Santa Cruz se caracteriza en el tema del agro, en el tema del comercio, en el tema de la industria. Entonces, para eso se necesitan carreteras, la conectividad nacional, departamental e internacional. Somos un foco muy importante. Por otro lado, vemos de que la Guardia Departamental tiene que arrancar. La gente está esperando también mayor seguridad, una seguridad en el ámbito de las tierras, por ejemplo, que ya no existan avasallamientos. Eso es seguridad también ciudadana. Hay un comité, una comisión agraria departamental que tiene que estar funcionando también. Esa comisión agraria o el comité agrario departamental tiene que estar en vigencia. Sabemos que años atrás era muy imposible, a pesar de que las gestiones del gobernador, tanto de Rubén Costa, que tuvo 500,000 invitaciones o convocatorias para esa comisión o el comité agrario, fue de oídos sordos de parte del gobierno nacional, porque más estaban ellos interesados en fortalecer la migración en base al atropello y a las invasiones de las tierras, es decir, los avasallamientos. El anterior gobernador Camacho, tengo entendido que una vez o dos veces a lo mucho ha querido activar también, ha pretendido activar el tema del comité agrario departamental. Y bueno, hoy en día tenemos una autoridad departamental que tiene la misma línea de defender, digamos, el tema de las tierras, de la seguridad agraria, y tenemos la esperanza también de que bajo ese mismo lineamiento, que estamos seguros que no la tiene, digamos, con lo que era el antecesor Luis Arce y Evo Morales, de omitir esa coordinación de defensa de la tierra, pues Rodrigo Paz lo demuestre, lo haga, porque no es como ellos, digamos, ¿no? Yo tengo esa esperanza de que Rodrigo no es como los anteriores, no es como Evo, no es como Arce. Entonces, que lo demuestre ahora haciendo gestión, haciendo coordinación, desprendiendo parte de los recursos del nivel central, dándoles a las regiones para que existan más obras, existan más atenciones médicas, más colegios, más hospitales. Entonces, por eso hablo de esa esperanza, porque yo creo de que Rodrigo es diferente a Evo Morales, es diferente a Arce, y es la mejor oportunidad que nosotros como bolivianos y como creyentes de una democracia, de una libertad que hemos venido peleando incluso desde esos años tan nefastos de persecución con Evo Morales y Arce, vemos ese incentivo de ver las cosas diferentes. Yo lo digo porque lo he vivido. Me gusta esta última parte cuando hablamos de la nueva política. Hay un cambio estructural, generacional incluso, que da una pauta. Ahí tenemos a Rodrigo Paz, joven, es joven pues después de todo, ¿no? Ahí vemos a JP, joven también. Creo que es un capítulo que vamos a dejarlo para una siguiente oportunidad. Y en ese capítulo creo que también tendrá su participación don Jorge Santiesteban, me imagino. Téngalo que sí, por seguro. ¿Por qué? Y me atrevo a decirle algo. Usted me ¿Está conoce, trabajando en eso? Usted me conoce, Vidal, desde años atrás, desde que era dirigente universitario.
desde que yo salía a pelear a las calles por mi universidad, por mi departamento, con esa convicción y ante un gobierno que en su momento era muy duro, era fresquito, era el año 2005 o 2006, donde todavía. Correcto. La chompa Evo Morales valía harto en Europa. El peso que tenía ese hombre y su gobierno era bastante fuerte. Y los que teníamos convicción de pelea, de defensa de la democracia, de la libertad, nos quedamos aquí en Santa Cruz, incluso con procesos hasta el día de hoy. Pero no nos hemos movido en ningún momento. ¿Hasta hoy tiene procesos? Pero por supuesto, sigo en eso. ¿Algún caso en particular? Fueron las tomas de instituciones. ¿Sigue el tema ese? Son 18 años que tengo bajo ese... ¿Su última audiencia cuándo ha sido? Tiempo atrás. Yeah. De todas maneras, seguimos peleando, presentando, pero ese no es el tema de charla. Sí, aquí el tema es de que hablamos hoy porque conocemos lo que fue ayer. Me ha sorprendido, sí, el hecho de que continúe el proceso. He visto a otros jóvenes de la época, estoy hablando de el doctor Alfredo Saucedo, también creo que tiene todavía procesos por aquellos temas. Doctor Jorge Santiesteban, un gusto haberlo tenido con nosotros acá el día de hoy, un gusto recuperarlo, que venga el titular, que podamos conversar de ahora en adelante sobre estos y otros temas que hacen a la coyuntura política nacional. Yo le decía, vamos a dejar un capítulo, un episodio para más adelante sobre este tema de la nueva política, Perfecto. Donde vamos a profundizar un poco más y siempre habrán temas para picar. Prometo que la próxima vez que venga va a tener cafecito. ¿Le gusta el café, no? Así es. Aquí siempre tomamos café. Qué bueno. Solo que hoy día no hay. Gracias por venir. Bueno, un gusto verlo. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Seguidores del titular, hemos conversado con el abogado, politólogo, ex asambleísta departamental, Jorge Santiesteban, sobre estos temas que hacen precisamente a la coyuntura política nacional. Mire usted, 8 meses de esperanza lleva el pueblo boliviano hasta el momento, ¿ya? Sí, es cierto, reconoce, vivimos una época muy difícil, estamos en una situación muy crítica y el presidente, número 1, tiene que sincerar la economía, lo está haciendo con el tema del dólar y los hidrocarburos, transparentar las instituciones, está fallando en este tema. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de BOA, acabar con la burocracia. Seguimos fomentando a las empresas deficitarias del Estado. Estoy haciendo un resumen un poco de lo que dijo el doctor Jorge Santiesteban el día de hoy. Estos conflictos políticos que se generan en el gobierno vienen de la mano de segundas o terceras personas, no precisamente del presidente. El presidente tiene la capacidad de generar unidad para los bolivianos, por lo menos en el discurso. Eso sí, si hubiera un revocatorio hoy, se iría Rodrigo y no hay la posibilidad de que tenga una reelección si fuera la votación el día de hoy, lo dice don Jorge Santiesteban. Y también habló de los temas locales, Mamén y JP. Lo invito a usted a compartir esta entrevista, a comentar, siempre en el marco del respeto. Soy Vidal Dorado, que tenga buenos días. Permiso.